La epístola a los Romanos, cuando Pablo escribe esta epístola que tiene mucho contenido, digámoslo así, doctrinal, acerca fundamentalmente de la salvación, pero no solo eso, pero se enfoca mucho a darnos este contenido. Y aquí en esta parte ya de Romanos 10, Pablo está hablando acerca de la confesión y de creer, de algo que va amarrado, esa confesión, a la fe. Pero lo que quiero yo resaltar de esta declaración que hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí en Romanos 10:9, es que dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios, ¿qué dice? Dios lo levantó de los muertos. Y el tema de hoy es precisamente la resurrección. Vamos a hablar acerca de la resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Sin la resurrección de Jesús, la muerte tendría la última palabra aún. Nuestra idea de cristianismo es: bueno, Él vino, Él vivió una vida de santidad, fue el Cordero sin mancha, perfecto, que debía ser sacrificado. Pero nos quedamos con esa imagen de: Él murió por mis pecados y Él pagó. Y ahí. Pero la historia real no termina ahí. Porque entonces, como dije hace un momento, la muerte hubiese tenido la última palabra, porque todo hubiese terminado con la muerte de Jesús y no habría esperanza absolutamente para nadie. Así que esa resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fue como esa chispa que inició la esperanza de este mundo, que es la iglesia, que es Cristo en nosotros, una esperanza de gloria. La escena que en algunos momentos yo he comentado acá también, y hemos escuchado a través de otros predicadores, de la escena de un Cristo que murió y los discípulos ahí estaban encerrados, dice, y estaban ahí como, no sé si con miedo, no sé si algunos tristes, no sé si decepcionados, pero ustedes pueden imaginarse conmigo esta escena del Evangelio. Murió, como dice las Escrituras. Y hasta ahí era el plan de Dios. Todo ese plan era parte, todo lo que sucedió era parte de lo que Dios había manifestado a través de las Escrituras. Sin embargo, no se había completado la obra, porque Jesucristo mismo dijo que iba a resucitar. Y entonces, cuando Él les aparece, y aún así dudan, pero a partir de esa aparición, ellos ya no estaban encerrados. Ellos fueron enviados al aposento alto, y después del día de Pentecostés, la iglesia comienza una nueva etapa. Pero la iglesia ha experimentado el ataque de los falsos maestros desde sus orígenes. El enemigo no esperó, no es algo que actualmente dicen: es que hay muchas ideologías hoy, y lo vemos un poco más publicado, pero el enemigo no esperó hasta ahora, desde sus inicios. Los gnósticos enseñaban que la materia era algo malo, por lo tanto el cuerpo era algo malo, y que en algún punto tendríamos que ser, sí, librados de este cuerpo. Y pareciera ser que eso concuerda un poco. Sin embargo, ese es un pensamiento peligroso, porque entonces, ¿por qué Cristo se hizo carne? ¿Por qué Jesús habitó entre nosotros como un hombre? Así que enseñanzas como estas, desde la iglesia primitiva, han venido intentando mezclarse con nuestra enseñanza. Algunos otros creían que cuando uno moría, pues el cuerpo se quedaba y ya nunca más ese cuerpo iba a ser deshecho, para nunca más volver a aparecer, y nuestra alma quedaba rondando por ahí. Y el cuerpo desaparecía por siempre. Algunos otros dudaban específicamente de la resurrección, con pensamientos atacando, como los saduceos,
que vamos a leer un pasaje en un rato acerca de este grupo que no creía en la resurrección. Quiero que me acompañen ahora sí a 1 Corintios 15. Y vamos a leer los primeros 5 versículos, porque Pablo condensa esta enseñanza, aunque hay mucha más escritura que puede ayudarnos a entender este concepto, pero 1 Corintios 15 es un capítulo que condensa mucho este concepto de la resurrección. Así que si ya están por ahí, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Dice: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando tengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Vean estas 3 cosas que afirma aquí Pablo. Conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. También, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Versículo 5 dice: y que se apareció a Cefas y luego a los 12. De ahí sigue hablando del tema de los testigos oculares que se tuvo de esa resurrección. Pero veamos cómo en estos primeros 5 versículos nos está hablando de la esencia de la predicación de la iglesia primitiva como un todo. Y yo sé que quizás la imagen de la muerte es la que a veces causa más como, bueno, murió y conmueve, es una escena conmovedora, y si usted ha visto la pasión de Cristo, es como el foco, y a veces como que esto es lo que genera el punto central de la historia. Pero el punto central de la historia no es ese en específico, sino las 3 partes. Él murió, Él estuvo sepultado y asimismo resucitó. Es por eso que ustedes ven que toda la Semana Santa y hay tanta fiesta también en el punto de hacer alfombras y todos los demás días parecieran ser, y el día de resurrección, vacío, como que esa parte de la historia no tuviera un realce. Pero cuando vemos aquí, nos da que parte de la esencia de la predicación en la iglesia primitiva era como un todo. O sea, no era solo la muerte, no solo la sepultura o solo la resurrección. Pablo lo describe, y es importante darnos cuenta que esta enseñanza no es una enseñanza reveladora o un buen consejo. El núcleo del evangelio son hechos. Hechos. Pasó. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. No es una revelación que viene del cielo y que son hechos. Son eventos verdaderos, reales e históricos. Así que el evangelio no es un asunto de opiniones o de algún cuento, sino que son hechos históricos reales que cuando los analizamos podemos ver en dónde está nuestra fe. Nuestra fe está basada en hechos. Jesús mismo lo declaró allá en Mateo 20, vamos a Mateo 20, versículo 17. Jesús les dice a sus discípulos y empieza a preparar el corazón de sus discípulos. Y en Mateo 20, 17 dice: mientras Jesús subía a Jerusalén, que esta era la capital, mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llevó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Es tan importante la resurrección y fue un tema fundamental en la predicación de la iglesia primitiva, la resurrección de Cristo. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 2, y podamos ver cómo el mensaje es dado a la luz de estos tres eventos. Hechos 2, 22. Y dice: varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón de Dios, aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben. Fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Y aquí viene el versículo 24 que nuevamente nos dice: pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Era imposible que la muerte lo venciera. Miren, esto es algo en las Escrituras y en la armonía de las Escrituras y en la concordancia de las Escrituras. Dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y Cristo murió, pero no había pecado. Pero sí fue cargado sobre él nuestros pecados. Sin embargo, él era puro y sin mancha. Por eso era imposible que la muerte venciera sobre él. No podía. No tenía poder sobre Jesucristo. No había pecado en él. Así que él, al contrario de que la muerte lo venciera, él venció la muerte. Quiero que regresemos a 1 Corintios 15. Como les dije, ahí va a ser la parte central de esto, y si usted lo puede volver a leer, 1 Corintios 15 en casa, estudiarlo, le recomiendo que lo haga. Aquí son 58 versículos, aquí me estoy saltando algunos porque, como les digo, si los repasamos todos hoy, hacemos vigilia, y la intención es hacer un resumen y animarle a que usted pueda estudiar esto en casa. Versículo 12, entonces, de 1 Corintios 15. Y dice: pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, es vana. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces, resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron están perdidos. Los cristianos de la iglesia de Corinto no negaban la resurrección de Jesús. Ellos estaban negando nuestra resurrección. Así que Pablo les dice: si están negando esta resurrección, nuestra resurrección, si esa resurrección no existe, entonces la de Cristo tampoco. Ellos estaban siendo influenciados, como les digo, por otros pensamientos
de ese tiempo y por falsos maestros quizás que podían llegar con enseñanzas. Así que estas enseñanzas, incluso aún en este tiempo de los saduceos, podía estar ahí inmersa. Así que ellos creían en Cristo, en su resurrección, pero dudaban de la resurrección. Pero Pablo aquí muestra cómo la resurrección de Cristo no solo prueba a sí mismo su resurrección y su obra, sino que también esto prueba el principio de la resurrección. Vayamos a Lucas 20. Y aquí es Jesús enfrentándose a este grupo de los saduceos, porque llegaron con un cuestionamiento muy interesante, y usted sabe que muchos de estos estudiosos llegaban así con cosas muy minuciosas, queriendo encontrarle a Jesús como algo donde poder atacarlo y donde derribar sus argumentos. Sin embargo, Cristo era la verdad, y pues obviamente ante la verdad ellos no podían argumentar. Pero aquí en Lucas 20:27 vemos cómo ellos vienen y dice así la Escritura: algunos de los saduceos, y aquí hace el énfasis Lucas, dice que decían que no hay resurrección, porque esta parte de las creencias de los saduceos, ellos le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguien tiene esposa y muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano muerto. Pues bien, le dicen ellos, se dio el caso de 7 hermanos y el primero de ellos se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin poder tener hijos. El tercero también se casó con ella, y así todos los 7, y todos murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de ellos será la viuda? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. Entonces Jesús les dijo: la gente de este mundo se casa y se da en casamiento, pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero y la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, porque ya no podrán morir, sino que serán semejantes a los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, dice Jesús, lo enseñó en el pasaje de la zarza, pues llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Algunos de los escribas les respondieron: Maestro, has dicho bien, y no se atrevieron a preguntarle nada más. Miren, esto es lo que me gusta a mí de la Biblia, que se explica sola. Porque está esta pregunta, miren, y aquí Jesucristo, en esta escena, se topa con los saduceos, que van con esta pregunta de, bueno, la ley dice esto. Si la mujer, si alguien no deja descendencia, la mujer pasa a ser del hermano, y así, y eran 7 hermanos, y entonces, ¿de quién va a ser al final? Y empiezan a intentar a cuestionar a Jesús, y Él les explica. Pero ahí en el versículo 37 les dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar. Él explica el principio allá de Levítico, de la ley, de la Torá, pero hace énfasis después otra vez, porque es importante, y dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar. Jesús vuelve. Quizás hubiésemos pensado que ya el asunto estaba resuelto cuando Él dice no, porque quienes alcanzarán la vida venidera, el siglo venidero, ya no se van a dar en casamiento, y ahí problema resuelto. Pero Jesús en el versículo 37 dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, ¿saben qué? Moisés enseñó sobre eso. Y uno puede pensar: ¿y a qué horas Moisés? Y entonces Él les dice, cuando Él va a la zarza, llama al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos. Entonces Jesús anuncia su muerte, anuncia su resurrección.
La iglesia primitiva está predicando el mensaje, y el mensaje es: Cristo murió, pero Cristo resucitó. Y Jesús está aquí explicando acerca de la resurrección, no solamente de Él, sino está hablando de una resurrección que aquí el apóstol Pablo nos va a seguir alumbrando, inspirado por el Espíritu de Dios. Así que volvamos a 1 Corintios 15 y vayamos al versículo 14. Vamos a leer 1 Corintios 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Miren, si Cristo no resucitó, si no hay principio de resurrección, o sea, Cristo resucitó, y ya vimos que Pablo dice que la resurrección de Cristo está basada en el principio de resurrección, porque si los muertos no resucitan, entonces no resucitó Cristo. Pero como Cristo resucitó, entonces también existe el principio de resurrección. Es una doble implicación, o como algo de doble vía. Si esto pasa, entonces esto, y no puede existir una sin la otra. O sea, si Cristo resucitó, la Biblia lo dice al revés. Si existe la resurrección, entonces, si la resurrección es posible, entonces Cristo resucitó. Si no, entonces vana es nuestra fe. Si no hay principio de resurrección, entonces Él no se levantó de los muertos. Y si Jesús no se levanta de los muertos, es porque la muerte tiene poder sobre Él y lo ha derrotado. Y si la muerte tiene poder sobre Jesús, entonces Él no es Dios. Y si Él no es Dios, entonces no puede ofrecer sacrificio. Y si Jesús no puede ofrecer sacrificio por nuestros pecados, es por eso es que dice: pobres de nosotros. ¿Ven cómo el principio está bien fundamentado? Y todo es parte. Si quitamos algo, por eso les decía al principio, la pintura del mensaje de la salvación no termina en la cruz, no termina en la sepultura. La resurrección es parte de este cuadro completo. Así que sigamos leyendo los siguientes versículos de Corintios 15. Dice el versículo 15 del capítulo 15: entonces resultaríamos como testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan, lo que les decía. O sea, si los muertos no resucitan, Cristo tampoco puede haber resucitado. Adelantémonos un poquito, porque eso creo que ya lo leímos también, al versículo 19. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Imagínense ustedes, si nuestra esperanza, estamos hablando del principio de resurrección, fuera solamente para esta vida, dice, seríamos los más desdichados. Si no estamos creyendo en esto, si no estamos con nuestro evangelio en mente en esto, en el tema de la resurrección, pues somos desdichados, porque entonces nuestra vida es algo pasajero, un chiste, una broma en la eternidad. Porque para el incrédulo, en esta vida busca cualquier posibilidad de placer, de felicidad, porque es la única que conocerán. Pero para el que está en Cristo es distinto, porque creemos en una resurrección y sabemos cuál es nuestra esperanza. ¿Notan la diferencia de la esperanza de un cristiano? Y porque alguien que no está en la fe, al final termina de buscar un placer momentáneo, una felicidad momentánea, porque quizás es la única que podrá tener, si es que pudiéramos llamarle felicidad o placer.
Así que hay tanto basado en la resurrección de Cristo. Esto para quienes están apuntando, porque por tiempo no nos va a dar ir a revisar cada uno de estos versículos, pero la divinidad de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Romanos 1:4, lo pueden leer después. O sea, entender que Él es Dios, también lo podemos entender por la resurrección. O sea que esa divinidad está ahí de Jesús por la resurrección. La soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Romanos 14:9. Nuestra justificación se basa también en la resurrección de Jesús. Romanos 4:25. Porque como decía hace ratos, si Él no fuera justo, entonces la muerte lo hubiese podido retener. Pero Él era sin pecado. Y por vivir sin pecado nos pudo justificar a nosotros. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Primera de Pedro 1:3. Nuestra regeneración. Así que he mencionado 4 cosas. La divinidad de Jesús, basada en la resurrección. La soberanía de Jesús. La justificación. La regeneración se basa en la resurrección de Jesús, según 1 Pedro 1:3. Y nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Vamos al versículo 20 de 1 Corintios 15. Versículo 20. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo miro un poquito ahí. Ya no los escucho, siento que están durmiendo. Pero el hecho de que Cristo ha resucitado entre los muertos, ese es el hecho. Como les decía, nosotros no creemos en opinión, no es una opinión, es un hecho. Él resucitó entre los muertos. Y en los versículos anteriores habla de los testigos oculares, quienes vieron a Jesús, y que incluso algunos de ellos, menciona Pablo, aún estaban con vida, testigos oculares de la resurrección de Jesús. Entonces el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Cómo dice que resucitó? ¿Cómo? Primicias. A ver, ayúdame a leer ahí. ¿Cómo? Primicias de los que murieron. Él resucitó como una primicia. ¿Han escuchado el concepto de primicia? Es un concepto que está en la Biblia. Los judíos tenían 7 fiestas, ¿sí? Esas 7 fiestas eran las fiestas más relevantes o importantes y eran fiestas que estaban establecidas e instituidas en el Pentateuco, en Levítico. Y es interesante ver cómo esas fiestas se cumplen en Jesucristo y cómo eran una revelación anticipada de lo que Cristo iba a venir a hacer. La primera fiesta que se celebraba es la fiesta de las... ¿Alguien se la sabe? ¿No? Empieza con P, termina con ascuas, muy bien. La Pascua, ¿sí? La Pascua es la primera fiesta. Y esa la miramos nosotros también en Semana Santa y ahí viene la institución de la Cena del Señor. Pero eso se celebraba desde allá, incluso desde el Éxodo, y ya se instituye en Levítico. Luego la segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Esa es la segunda fiesta. Y la tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Cristo murió en Pascua. Cristo estuvo sepultado en la fiesta de los panes sin levadura. La levadura lo explica Pablo también, que es el pecado. Y Cristo era ese pan sin levadura, estaba enterrado, estaba sepultado. Es el que vivió sin mancha y sin pecado.
Así que Él cumplió también esta fiesta con su propia vida, como el pan de vida, pero era un pan sin levadura. Y cuando Él resucita, al tercer día, el día en el que Él resucita, ese día los judíos celebraban la fiesta de las primicias. Y aquí Pablo lo dice, Cristo resucitó como una primicia. Porque la primicia se celebraba después del sábado, el primer día de la semana, el día de sábado después de la Pascua. Miren cuán glorioso es esto, porque si Cristo es la primicia, quiere decir que es el primero. Eso viene a recordarnos nuestra esperanza y nuestra garantía de que seremos resucitados corporalmente. Cuando Jesús apareció, ¿cómo apareció? ¿Como un espíritu? ¿O venía con cuerpo? Cuando Tomás dudó, ¿qué le dijo? Aquí está, palpable. Y Él comió. Él comió. Lo dicen las Escrituras. Pueden leer todo lo que Él hizo después de haber resucitado. Como una primicia. Así que es la garantía de que seremos resucitados corporalmente. Pero si Jesús es la primicia, ¿qué hay de aquellas resurrecciones que hubieron antes? Porque tenemos allá el hijo de la viuda en el Antiguo Testamento, que es resucitado. Tenemos las 3 resurrecciones que hizo Jesucristo. Hay resurrecciones y alguien puede decir, pero dice que Cristo es la primicia. Cada una de estas resurrecciones que están, fue resucitado en el mismo cuerpo que murieron. Y resucitaron eventualmente y volvieron a morir. Pero la resurrección que habla aquí Cristo es una resurrección donde la muerte ya no tendrá potestad. Saltémonos al versículo 35 de 1 Corintios 15. Y aquí viene entonces la pregunta que Pablo nos expone acá también y que la responde, gracias a Dios, porque yo no la podría responder. Dice, tal vez alguien pregunte en el versículo 35 de 1 Corintios 15, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y miren lo que dice Pablo. Bueno, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, no sé cómo lo dirán la Reina Valera versión 1960. Pero aquí lo dice en el versículo 36, no preguntes tonterías. Lo que tú siembras no cobra vida si antes no muere. Y lo que siembras no es algo que luego saldrá, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle a cada semilla, que le da su propio cuerpo. Miren cómo Pablo explica este principio. Porque pregunta, ¿y cómo entonces qué cuerpo van a resucitar? No sé si se han preguntado ustedes. Porque si es con este mismo, ay Dios, dijimos, ya salí perdiendo. Este ya está chueco. Y esa es la pregunta. ¿Con qué cuerpo entonces? Y Pablo dice, no pregunten tonterías, porque, y pone el ejemplo que incluso Jesucristo no me recuerdo exactamente, pero es en el Evangelio de Juan, cuando los griegos llegan a buscar a Jesucristo, él dice esto a sus discípulos, si el grano de trigo no cae y no muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Y este mismo principio lo está citando aquí, una vez más Pablo. Dice, porque lo que siembras no es lo que saldrá. Cuando usted viene y siembra, no es que esa semilla sea grandota y que ahora sea una semillona. No. ¿Qué pasa con la semilla? Se muere. Pero en sí, sigue siendo lo mismo que sembramos, la misma semilla. Muere en su forma. Así que dice, luego no saldrá si el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano.
porque Dios le da el cuerpo que quiso darle. No todos los cuerpos son iguales, versículo 39, sino que uno es el cuerpo de los hombres y otro muy distinto de los animales. Y aquí hace otro ejemplo, aparte de la semilla, dice, el cuerpo de los hombres y el cuerpo de los animales no son iguales. Y otros de los peces y otros de las aves. Versículo 40, también hay cuerpos, ¿cómo? Versículo 40, también hay cuerpos. ¿Sí me están poniendo atención? ¿Hay cuerpos cómo? Celestes o celestiales. Y cuerpos terrenales. Pero la gloria de los celestiales es una y la de los terrenales otra. Uno es el esplendor del sol, otro de la luna y otro de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en su magnificencia. Así será también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El cuerpo que hoy tenemos, físico, será cambiado por un cuerpo espiritual y eterno. Filipenses 3, 20, 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, pero nuestra ciudadanía, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará, ¿qué dice el cuerpo? Él transformará el cuerpo dice en esta versión, de nuestra humillación. ¿A cuántos los ha humillado su cuerpo una vez? Cuando ya quiero correr, ya no da. Miren cómo le dice, o este cuerpo. Él transformará este cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante, ¿qué dice? ¿Al cuerpo de qué? De su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no se enfermará, que un cuerpo que ya no nos va a dejar humillados, porque es un cuerpo, como dice ahí, que se siembra lo corruptible para cosechar lo incorruptible. Colosenses 3:4. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces serán manifestados también con Él en gloria. La esperanza que nosotros tenemos es que vamos a resucitar con Él. Y esa resurrección, como les digo, no va a ser en este mismo cuerpo, porque si no volveríamos a morir. Un cuerpo que ya no va a disgustar de la muerte, ya no va a ser capaz de morir. Eso es por el poder de Dios. Yo no sé si a ustedes les alegra, ¿no? Pero si a mí me dijeran que voy a poder cambiar mi cuerpo por otro más chilero, yo digo, ¿dónde va? ¿Sí? Y yo siempre he dicho, es el punto de, yo con haber sido perdonado, ya tenía mucho que pagar, toda mi vida y lo que Dios quisiera hacer conmigo. Pero Dios aún nos da esa bendición de decir, van a resucitar, y van a resucitar en un cuerpo glorificado. Y esa es la esperanza que tenemos, que vamos a una eternidad. Y no sé cómo sea nuestra corta vida aquí en la tierra, porque hay muchas variantes. Puede ser de que tengamos cierto padecimiento y que tengamos que cargar con eso hasta que este cuerpo físico muera.
O puede ser que vivamos una vida más tranquila. Yo no lo sé. Lo que sí sé es lo que viene después de eso. Y que comparado con este pequeño tiempo, lo que Dios nos promete es mucho mejor. ¿Por qué es necesaria la resurrección? Vamos a versículo 50 otra vez de 1 Corintios 15. Ya le dije, ahí lo leen completo porque me estoy saltando un montón de cosas ahí que va explicando. Había una parte ahí también interesante donde Pablo hace analogía entre el primer Adán y postrer Adán, que también la hace Romanos y que aquí Pablo la vuelve a hacer con el tema de la resurrección. Pero vamos a saltarnos al versículo 50. Pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. No nos podemos ir así. Esta carne y sangre no puede heredar el reino. Entonces, cuando resucitemos, necesitamos que esa obra de la resurrección y lo que el Señor nos ha prometido en su palabra sea completa. Y ahí Pablo sigue hablando y dice, presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante y en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque alguien puede decir, y si no muero, entonces mi cuerpo no, el mío no me lo van a cambiar. Seremos transformados. Voy a terminar leyendo 53. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido o no será en vano. Pónganse de pie. También dice Pablo allá en el capítulo 1 de Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Así que Él va a completar su obra con nosotros. Yo quiero que tomemos un tiempo hoy para decirle, Señor, gracias porque tu obra redentora, tu plan es perfecto. Y si bien es cierto, quizás hoy en día no estoy pensando, no venía pensando en esto, yo venía pensando en no sé qué voy a hacer este mes, o qué cosas tengo por hacer, qué es lo que viene, o no sé, en qué esté pensando usted. Pero hoy la Escritura nos recuerda que todo lo que nosotros pasemos en esta vida, todo lo que nosotros podamos vivir y experimentar, es momentáneo comparado con la gloria que nos espera. Y ese es el mensaje de la salvación. Cristo murió, fue sepultado, pero también resucitó como nuestra primicia. Y Él está allá, el primero, y nosotros iremos y nos levantaremos con Él. Y este es el mensaje que predicamos, y esta es la salvación. Así que tomemos un tiempo para decirle, Señor, gracias. Gracias por tu plan perfecto, gracias porque vas a completar la obra. Señor, te damos gracias porque tu plan, tu salvación, Señor, ha venido, Señor, y nos ha alumbrado a nosotros, nos has liberado, Señor, por el poder de tu salvación. Pero tu obra aún sigue manifestándose en nuestras vidas,
porque estamos caminando en un proceso de santificación, pero hay una esperanza, Señor, mientras caminamos, mientras luchamos aún con nuestras debilidades, mientras nos rendimos día a día cada vez más a ti, Señor. Estamos, Señor, con la esperanza de gloria, que un día tú vendrás, Señor. Y tú, Señor, si ya no estamos aquí, nos resucitarás. Pero seremos transformados si aún estamos aquí, Señor. Y esto para poder heredar el reino, porque no podemos ahora con este cuerpo corruptible. Señor, pero gracias te damos, porque tú, Señor, has pensado en todo esto y la esperanza que tenemos, Señor, es un día estar contigo, Señor. Poder estar en tu reino, Señor Jesús. Así que nosotros anhelamos tu venida, Señor. No la tememos, la anhelamos, Señor, pero pedimos que mientras eso suceda, Señor, que nosotros podamos caminar y ser esa iglesia que tú deseas, pura y sin mancha, Señor. Así que límpianos y lávanos con tu palabra, Señor. Permítenos vivir una vida consciente de estas verdades, de la verdad de tu evangelio. La verdad, Señor, que fue predicada. Oro por cada vida que está hoy acá, Señor. Y si alguien en este salón aún no te ha reconocido como su Salvador, Señor, yo oro por esa vida, que tu Espíritu Santo le redarguya de pecado, Señor. Si tú estás aquí en este lugar y nunca has hecho esta oración y has sido tocado por la palabra de Dios, por el mensaje de esta noche, y quieres reconocer al Señor como tu Salvador, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por venir a este mundo, por hacerte carne, por vivir una vida sin mancha y sin pecado. Gracias por darte como sacrificio, por obedecer al Padre, quien te entregó como sacrificio, y venir y morir en esa cruz. Hoy, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco que tengo necesidad de ti, porque solo, Señor, no puedo ser salvo si no es por tu gracia. Así que yo reconozco tu obra redentora y te reconozco como mi Señor y Salvador. Ven, Espíritu Santo, y obra en mi vida para que pueda agradar al Padre y glorificarle a Él. Amén. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, por esta noche. Te pido que bendigas a cada uno de los que hoy están acá, que sea tu bendición sobre sus vidas y que tu palabra siga dando frutos en sus vidas, que tu palabra siga alumbrando sus corazones. Amén.